Hola, muy buenas tardes. Les saluda Odette Méndez, presidenta de la Academia de Literatura Latinoamericana. Bueno, pues para nosotros es un honor poder contar esta tarde con la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella nos tendrá una charla, una entrevista maravillosa, un tema que hemos preparado acerca de la gran Elena Garro. Y junto a los invitados de esta tarde que desde Mazatlán, Sinaloa, México, se encuentra el escritor Bernabé Alatorre Ríos. Bienvenido, nuestra querida doctora Patricia Rosas Lopategui y la escritora María de la Luz González de Nuevo León. Y bueno, pues saludando a todos los amigos que se encuentran en este momento en nuestra plataforma digital en Facebook, para que por favor puedan compartir esta entrevista y podamos hacer difusión a este trabajo que hemos preparado de manera muy especial, porque para nosotros es un honor muy valioso que la doctora Patricia haya aceptado esta invitación. Y bueno, pues voy a leer a continuación la semblanza de la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella nació en Tuxpan, Veracruz, México, en 1954. Es profesora en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Como biógrafa de Elena Garro, ha publicado Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro en 1999, testimonios sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro en el 2002, y el asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica en dos ediciones, en el 2005 y posteriormente en el 2014. A ellos se suman Yo quiero que haya mundo, Elena Garro, 50 años de dramaturgia en el 2008. Ella ha compilado por primera vez las piezas de Elena Garro en obras reunidas de teatro en el 2009 y su poesía inédita en Cristales del Tiempo, libro impreso en México y España en el 2016, 2018 y 2023. Reunió en dos volúmenes las entrevistas que la autora concedió a lo largo de su vida en Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos en el 2020. Asimismo, ha estudiado y reunido el legado de Carmen Mondragón en Nahui Olin, Sin principio ni fin, vida y obra y varia invención en el 2011, y el de Guadalupe Dueñas en sus obras completas en el 2017 y 2023. Su interés por reconocer las innovaciones de 10 escritoras mexicanas del siglo XX la llevó a conformar la serie Insurrectas, de la cual ha empezado a circular Nahui Olin, El volcán que nunca se apaga en el 2022, Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de Voluntades 2022, Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación en el 2023, y Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación continúa también en el 2023. Con el propósito de difundir los trabajos desconocidos de una de las escritoras más importantes del pasado milenio, publicó Elena Garro Sin censura, obra inédita, guionismo cinematográfico, diario, dramaturgia, narrativa, memorias, investigación, epistolario y traducción en el 2023. Su trabajo más reciente se titula A mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro en el 2024, una nueva edición enriquecida que contiene un epistolario inédito de Elena Garro para interconectar sus composiciones líricas con con algunos protagonistas de sus poemas. Y bueno, pues vamos a darle un aplauso a la doctora Patricia Rosas Lopategui por estar con nosotros en esta tarde maravillosa. Muchísimas gracias, querida Patricia. Me gustaría que nos pudieras brindar un mensaje de bienvenida a todas las personas que están aquí en la página. Muchísimas gracias, Odette. En realidad para mí es el honor, me siento sumamente honrada con esta invitación que me haces y me da muchísimo gusto saber que estamos aquí en esta plataforma difundiendo la vida y obra de Elena Garro a todos los que nos escuchan, a los que nos ven. Muchísimas gracias por seguirnos y por no olvidar a aquellas escritoras
que nos han dado voz, que nos han abierto el camino para que hoy podamos tener pues este privilegio, ¿no? De hablar, de ser escuchadas y de no ser silenciadas nunca más. Muchísimas gracias, Odette. Me da un placer enorme estar aquí acompañada por Bernabé Alatorre Ríos, por María de la Luz González y desde luego por ti y el público, la audiencia que esté con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias por tus palabras. Y bueno, pues este tema que has tocado, este punto tan delicado, es un tema que para mí resulta de verdad muy satisfactorio el poder seguir hablando de esto, de los méritos robados a las mujeres escritoras, a nuestras antecesoras y a las actuales también, porque este tema tan desgastante todavía sigue vigente y casi por lo regular es a través del egoísmo y de la tontería de envidia y machismo que existe en algunos hombres y mujeres que han adoptado esta doctrina, ¿sí? Y bueno, pues sí, es deprimente ver cómo a lo largo de la historia han robado y demeritado el trabajo y los logros de las mujeres. Y esta tendencia a menospreciar, a desacreditar, pues tiene esos imanes de necedad, esa necedad que está precisamente en una sociedad con sistema patriarcal, ¿sí? Injusto es precisamente invisibilizar, desvalorizar, ridiculizar y demeritar el trabajo de Elena Garro y de muchas otras escritoras que han pasado por esta pesadilla del infierno para poder ellas salir adelante, ¿no? Las mujeres escritoras han contribuido de una manera muy valiosa en todos nuestros entornos. Y una de las finalidades de la Academia de Literatura Latinoamericana, y siendo yo la presidenta, una mujer, pues es defender a las mujeres escritoras, es hacer que sus libros sean leídos, que sus obras sean reconocidas, que estas contribuciones que han hecho no sean ignoradas. Y pues ante esto, desgraciadamente, existen esferas que han normalizado la violencia, esferas desgastantes dentro de nuestro entorno literario y de la sociedad. Y esto se debe, pues, a esa tradición absurda y cultural que, pues, han mucho adoptado para, pues, seguir desmeritando el trabajo de las escritoras, ¿sí? Hombres y mujeres han adoptado esta forma de vida, este sistema machista que ha saboteado a las mujeres creadoras auténticas precisamente por sentirse amenazados en su ego. Y bueno, yo quiero iniciar así muy rápidamente. Tengo aquí el libro Cristales del Tiempo de la doctora Patricia Rosas Lopategui, una bellísima edición con su portada hermosa, que es pasta dura y que bueno, este es del centenario del nacimiento de Elena Garro, 1916-2016. Edición, estudio preliminar y notas de la doctora Patti. Y bueno, pues por aquí he leído un poema que habla precisamente, ¿no? De todo esto que ella vivió en su tiempo, que fueron tiempos durísimos, donde pues estaba ese sistema tan opresivo y que no ha cambiado mucho. Y pues para hacer un compendio, a lo mejor pues hay que leer no solamente este libro, sino todos los estudios que ha realizado la doctora acerca de Elena. Y dice así: todo el año es invierno junto a ti, rey Midas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. Así termina. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. Y bueno, pues esto es parte de lo que aquí en Cristales de Tiempo, trae la poesía de Elena Garro y que también hoy, bueno, pues nos acompaña desde Mazatlán, Sinaloa, el escritor Bernabé Alatorre Ríos, escritor mazatleco, que también, bueno, pues él ha estado participando con nosotros y hoy le agradezco tanto al maestro Bernabé su apoyo para esta entrevista tan especial porque es nuestra invitada de honor. Maestro Bernabé, por favor, active su micrófono para poder iniciar
ya las preguntas a la doctora Patricia. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Muchísimas gracias, Patricia. Disculpe que le diga Patricia, pero es doctora, por haber aceptado. Y hoy es para mí un día muy especial porque estaré aquí escuchando, estaré viendo a una gran escritora a quien aprecio mucho y me gustan mucho sus letras. Vamos pues al tema. Sin embargo, primeramente, pues de pasadita nada más, mire, aquí tengo este libro. Y claro, tengo este otro que no sé cuánto tiempo, cuántos años le llevó a la doctora escribirlo. Ese es el volumen uno y este es el volumen 2. No es para presumirlos, pero sí son libros de cabecera que me han servido mucho para mis detalles ahí. Bien, desde Mazatlán, Sinaloa, entonces le mando un mensaje, un saludo y el texto que voy a leer es el siguiente para que luego llegue la pregunta. Se refiere a lo siguiente, al autoexilio de Elena cuando viene de París, Francia, por allá, y llega a México y se dirige a Cuernavaca. Usted le hace ahí una entrevista. Considero que está ya un poquito acabada o agotada físicamente, Elena. Sin embargo, su mentalidad estaba fresca. Es decir, he escuchado varias veces ese diálogo, esa entrevista, y me gusta. Entonces usted empezó con ella y dice, eran felices. ¿Qué fue lo que pasó? Fue obviamente el 68, ¿verdad? Sí, el 68, el que nos tronó. ¿La acusaron de ser organizadora del complot comunista? Sí, para derrotar al gobierno. Ustedes ya vivían solas en su casa, me refiero a su hija también. Octavio estaba en la India y eran felices, pero doña Elena, usted estaba involucrada en todos los asuntos de los campesinos, ¿sí? Eso sí. Cuénteme por qué defendía a los indios. En fin, espero que con ese breve texto nos dé usted una plática, una charla, una explicación. ¿Cuál fue en sí lo más importante que encontró de las palabras, ya un poquito agotada físicamente, de Elena? La escuchamos, doctora. Muchas gracias, Bernabé. Oye, por cierto, Bernabé, por favor, quitemos aquí el protocolo y Patricia, ¿eh? Perfecto. Por favor, Lo haré con Patricia o gusto. Patti, somos colegas, somos estudiosos de la buena literatura, así es que por favor, rompamos ese protocolo. Muchas gracias, Gracias. Bernabé. Sí. Sí, efectivamente, cuando bueno, la primera vez que yo entrevisté a Elena Garro fue en noviembre de 1991 en Monterrey, Nuevo León, cuando ella y su hija Elena llegaron a Monterrey como parte de los festejos que prepararon después de casi 20 años del exilio de Elena, ¿no? Y después, claro, por cuestiones de la vida, tanto de Elena Garro como mía, no pude volver a estar cerca de ella hasta 1997. Efectivamente, en julio, cuando las entrevisté, porque en realidad en esa entrevista participaron tanto Elena Garro como su hija Elena Paz. Y sí, Bernabé, para mí fue muy impactante ver las condiciones en las que vivían las Helenas, ¿no? En ese departamentito, que era un departamento que había pertenecido a su hermana Estrella y que estaba pues en muy malas condiciones, simplemente por cuestiones de mantenimiento, ¿no? En la cocina había un gran hoyo, ¿no? Un boquete. El baño no era un baño que estuviera, digamos, bien cuidado, bien, decir que no tenía mantenimiento, ¿no? Más que nada era eso, parecía un departamento que había estado como abandonado tal vez, ¿no? Que no había estado habitado quizás por algún tiempo. Y, y también, bueno, recuerdo desde luego los gatos que circulaban por todo este departamento. Era un departamento pequeño porque tenía
tres habitaciones, pero las habitaciones eran pues reducidas. La salita también era una sala muy, muy reducida igualmente la cocina y el baño, ¿no? Son de este tipo de departamentos, digamos, para personas de quizás de clase media, media baja, no sé, pero departamentos económicos, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera. Sin embargo, el departamento estaba ubicado en una zona muy bella, bellísima, porque estaba en una, bueno, está, porque todavía existe, en una subida, no en una privada, en la privada de la calle Manantiales, y, y detrás de este departamento se veían unos árboles inmensos, preciosos, ¿no? Que es una zona ahí en Cuernavaca, pues, en donde hay mm, r- casas, casonas inmensas, preciosas, ¿no? Entonces, era un departamento económico en cuanto a su tamaño, pero era un departamento ubicado en una zona residencial muy bella, ¿no? Nada más que precisamente por estar en una subida, en una privada, pero en una subidita, era muy difícil para las helenas tener acceso, ¿no? Es decir, bajar, subir, ellas no tenían vehículo, no tenían los medios necesarios para tener una vida activa como la que ellas habían tenido eh, en el exilio. A pesar de vivir en el exilio en condiciones bastante precarias, tenían la posibilidad de mudarse, de moverse, de cambiar de apartamento, es decir, tener esa disponibilidad, ¿no? De trasladarse de un lugar a otro. Ahí prácticamente lo que yo me percaté es que ellas van a quedar de alguna manera como enclaustradas, ¿no? Como encerradas, como encarceladas en ese departamento que estaba en un segundo piso y que por lo mismo, ¿no? Es decir, las escaleras, la colinita, esa colina en donde está colocado ese complejo departamental, pues no les permitía a ellas tener esa movilidad a las que ellas estaban acostumbradas, ¿no? Entonces va a ser una situación muy triste porque va a ser como una situación, de hecho Elena Garro le llamaba a ese departamento le llamaba, decía que era una especie de cárcel, ¿no? Que incluso ella utilizaba una palabra que ahora se me escapa, voy a ver si la recuerdo, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces para mí sí fue muy impactante ese primer encuentro, esos primeros encuentros con Elena en el 97 de ver las condiciones de vida en las que se encontraba, ¿no? Y en ese momento era muy poco lo que yo sabía sobre la vida y obra de Elena Garro, no solamente yo, todos los que estábamos tratando de descubrir quién era Elena Garro, qué había sucedido en el 68. Había muchos misterios, había muchas incógnitas, había muchas malas interpretaciones de lo sucedido y desde luego la leyenda negra del gobierno. Lo que predominaba era precisamente esa leyenda negra, ¿no? Que Elena Garro era la traidora, era la soplona, la cantante del año, como la denominó eh, eh, Carlos Monsiváis, ¿no? Entonces esa leyenda era la que predominaba. Y esas líneas que tú leíste, Bernabé, precisamente era porque yo quería saber de Elena Garro, ¿no? A través de Elena Garro, qué era lo que había sucedido en el 68. ¿Por qué se le había acusado de esa manera? Yo sabía que eran puras mentiras, yo sabía que era una farsa creada por el gobierno, pero no tenía yo las herramientas para deconstruir, para desmantelar la leyenda negra del gobierno, ¿no? Y bueno, me tomó muchísimos años llegar a, a ese descubrimiento, ¿no? A través de la investigación, de su periodismo, yo me di cuenta que para descubrir qué había sucedido en el 68 tenía que acercarme a la actividad periodística de Elena Garro. Entonces, esas entrevistas fueron realmente
maravillosas, son un tesoro, fueron un regalo enorme que me dieron las Helenas porque me recibieron en su humilde departamento, pero pero que a pesar de la humildad de la situación económica precaria en la que ellas se encontraban, tú entrabas a su departamento e inmediatamente te ofrecían un vaso con Coca-Cola, un vaso con agua, en fin, ¿no? Tradición típica, ¿no? De los pueblos mexicanos, de un vaso con agua, ellas tomaban Coca-Cola, una galleta, ¿no? Lo que tuvieran te ofrecían. Y fueron memorables, memorables realmente esas largas horas que pasé con ellas en ese departamento de la privada de la calle Manantiales. muchas gracias, Patricia. Nos ilumina realmente. Usted estuvo ahí con Elena Garro y Elena la hija. Felicidades, Patricia, y muchísimas gracias. Se nota que usted es muy amable, muy gentil, muy humilde de corazón ante nosotros aquí. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias Contrario. por la respuesta, mi querida Patti. Y miren, por aquí tenemos ya a través de la página los comentarios de algunos usuarios. Está desde Chile la escritora Cherry Puga. Afectuosos saludos, doctora Patricia Rosas, mucho éxito. También está Mundo Mujer. Siempre es un placer verla y escucharla, maestra Patricia. Gracias. Marco Avilés. También está la escritora de Piedras Negras, Coahuila, Lupita Molina de Hoyos. Mucho éxito, doctora Patricia Rosas, y muchísimas felicidades desde Guadalajara, Jalisco, Verónica Uribe María. Y bueno, pues ojalá se puedan unir más personas a a esta presentación. Y bueno, doctora, hay tanto que hablar sobre Elena. Elena Garro, pues, fue de veras una gran escritora que tuvo que adoptar muchas facetas o otras que le fueron impuestas en ese tiempo, ¿no? ¿Cuál era realmente la posición de Elena Garro? Yo quiero antes leer ante el complot de los cobardes, ante todo esto, este poema que viene precisamente en Cristales del Tiempo y que lleva por título A mi sustituta en el tiempo, y dice así: cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras, cuando de mis ojos solo la torre que miraron y de mi lengua ni una palabra girando en un oído, cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos, cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas y de esta lágrima no quede rastro en la memoria. Todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás mi enojo porque han vuelto tan inútil este mundo. Y bueno, pues me gustaría, querida doctora, este poema viene aquí en Cristales del Tiempo, página 11. Me gustaría que nos hablaras acerca del complot de los cobardes, pues toda esta situación que sucede con los intelectuales, que así les hacía llamar a los escritores de la época, con el descrédito, porque ella, bueno, pues los acusa, ¿verdad? Habla acerca de lo que ellos hacen detrás de un escritorio, con sus plumitas de ganso, con esa burbuja impenetrable de arrogancia, y que pues realmente nadie metió las manos por los estudiantes, ¿no? Nadie metió las manos por los estudiantes. Y pues para mediados del 68, cuando ella pues tiene esta relación con Carlos Madrazo y cómo iba a formar un nuevo partido político, y ahí surge tanto del movimiento estudiantil y cómo lo desarticulan con la masacre. Me gustaría que hablaras un poco de todo esto. Es un tema extenso, muy extenso, pero yo quiero decirles a los amigos que están aquí, no es la primera vez que vamos a tener aquí a la doctora. Ya nos está diciendo, nos está comprometiendo que vamos a hacer más charlas y más entrevistas. Así es que adelante, doctora. ¿Qué nos puedes decir? Claro que sí, pero antes de empezar, Odette, acuérdate, Patricia o Ah, sí. Patti, Bueno, sí, acuérdate. claro. Bueno, muy bien. Bueno, primero, antes que nada, quiero comentarles que este bellísimo poema que nos leyó Odette, a mi sustituta en el tiempo, es un poema que data de 1947, un poema que Elena Garro escribió
cuando vivía en París, ¿no? Casada con Octavio Paz, que en esos momentos Octavio Paz pues tenía un puesto en la Embajada de México en París. Y allá vivieron ellos de 1946. Bueno, Paz llega a finales del 45, Elena Garro llega a París junto con su hija Elenita a principios del 46. Y ahí van a transcurrir años muy importantes en la vida de Elena Garro, porque a pesar de que Octavio Paz le tenía prohibido escribir, mucho menos publicar, por supuesto que Elena Garro siempre escribió, ¿no? Elena Garro nunca dejó de escribir. Y lo que pasaba es que pues no podía publicar, pero ahí están los diarios de Elena, este poema de 1947 que le da título a la nueva edición de la poesía de Elena Garro, que es precisamente A mi sustituta en el tiempo, que salió el año pasado en la editorial Gediza. Y aquí pueden leer también este bellísimo poema, ¿no? Y curiosamente, Ode, nada más te quiero comentar algo muy breve a ustedes y a nuestra audiencia que ahora el pasado mes de marzo, que estuve en varias ciudades, bueno, estuve en Madrid y en Barcelona, precisamente difundiendo algunos libros que se han publicado, unos se han publicado en una editorial Bamba, en la editorial Bamba en Valencia, y otra, una novela de Elena Garro en Madrid, en la editorial Espinas. Entonces estuve ahí para difundir precisamente estas publicaciones y sobre todo empezar a hablar, ¿no? de Elena Garro en España, porque España fue muy importante y es muy importante en la vida y obra de Elena, ¿no? Como, no solamente como hija de español, su padre era asturiano, ¿no? José Antonio Garro Melendreras, su madre era hija también su padre era un vasco, también inmigrante, en fin, no solo por las ligas sanguíneas, sino también, obviamente, porque para todos los mexicanos somos seres duales, ¿no? Todos los latinoamericanos somos seres duales. Es decir, tenemos por un lado la herencia española o portuguesa en el caso de Brasil, ¿no? La herencia europea, pero también tenemos desde luego, la herencia indígena que forma parte de nuestras identidades, ¿no? Y sin olvidar, desde luego, la hora que se habla ya con más frecuencia, ¿no? Que eso es muy importante, la que se habla la tercera raíz, ¿no? La afrodescendiente. En fin, pero el España es muy importante para Elena. Entonces estuve allá y precisamente una colega mencionaba este poema de A mi sustituta en el tiempo. Y me hizo una observación que me llenó de gran alegría y al mismo tiempo me sorprendió porque nunca lo había visto así. Ella me dijo, bueno, tú eres la sustituta en el tiempo de Elena Garro, la principal, la número uno, ¿no? Por todo el trabajo que he hecho sobre Elena Garro, pero yo quiero decir que todas, ¿no? Todas, bueno, y todos los que estemos trabajando en la obra, en la vida de Elena Garro, que nos identifiquemos con ella, en la manera en que ella percibió el mundo, ¿no? Un mundo en donde hubiera justicia, en donde hubiera igualdad de género, en donde no hubiera violencia, ¿no? De ningún tipo, en donde la imaginación, la creatividad dominara en contra del mundo maquiavélico y en contra del mundo pragmático, materialista, ¿no? Del mundo de los relojes del que ella hablaba, ¿no? Entonces, yo creo que todas y todos los que estemos del lado de esa percepción de Elena Garro, pues somos sustitutas y sustitutos en el tiempo de Elena Garro, ¿no? Y muchísimas gracias por compartir ese poema, Odette. Ahora, en cuanto al complot de los cobardes, como Elena Garro llamó a los intelectuales, a los izquierdistas de café, como ella los llamaba, porque efectivamente tú los describiste muy bien, ¿no? Los intelectuales del canon con los que Elena Garro obviamente compartía y con quienes tenía conexión y relación,
pues eran los escritores del canon, los escritores coludidos con el gobierno para recibir prebendas, ¿no? Por eso ellos publicaban en el Fondo de Cultura Económica o en Joaquín Mortiz o en las editoriales de la época que difundían, ¿no? Con mucho más eficiencia sus obras y que además las traducían al inglés y que se convirtieron en los escritores del boom, ¿no? No solo en México, sino también de América Latina. Entonces, Elena Garro estaba en contra de estos escritores que decía que proclamaban ser defensores de los indígenas, que eran pro indios, que eran pro justicia social, que estaban en contra de los terratenientes que los masacraban y les robaban las tierras, pero que eran únicamente, ella decía que eran, que los escritores mexicanos eran gritones más o menos bien pagados, ¿no? También los definió como tigres que todavía no comen, ¿no? En fin, les daba unas etiquetas que les venían, pero como anillo al dedo, ¿no? Porque efectivamente, decía, los escritores mexicanos son gritones más o menos bien pagados, ¿no? Porque sí gritaban y exclamaban y hacían declaraciones incluso en la prensa, pero decía ella que solamente hablaban y que a la hora de los hechos simplemente no hacían absolutamente nada, se quedaban en sus escritorios muy cómodamente, ¿no? Porque la crítica que ellos hacían en contra de los abusos del gobierno, de la corrupción, eran realmente críticas pues muy leves, ¿no? Muy acomodaticias hasta cierto punto, ¿no? Y que cuando ella les pedía apoyo para firmar peticiones a favor de los campesinos masacrados o a favor de los campesinos que estaban encarcelados, etcétera, pues nadie firmaba las peticiones de Elena y la catalogaban pues de loca, ¿no? Que era una loca, que allá iba Elena con sus campesinos, ahí va Elena con sus indios, ¿no? Y la desacreditaban y se burlaban de ella, por supuesto, ¿no? Y también viene el descrédito de siempre definirla como una mujer que iba con sus trajes Chanel y con sus trajes Christian Dior y con sus abrigos muy lujosos a las zonas rurales a defender a los indígenas, ¿no? Y Elena Garro decía, bueno, yo no me voy a colgar el huipil, ¿no? Porque como hacen muchos y muchas políticas y escritoras que se ponen el huipil y que en realidad son personas completamente adheridas al statu quo, ¿no? Es una farsa. Y Elena Garro decía, yo así soy, así visto. Y lo que cuenta, decía Elena Garro, es la conducta, las acciones. Y eso es lo que nos maravilla de ver en Elena Garro, ¿no? Que su conducta precisamente es la conducta de una mujer que sin ningún partido, sin ningún apoyo de nada, se lanzaba a estos pueblos, a estas comunidades, a defender a los campesinos, a sacarlos de las cárceles, a enfrentarse a los caciques, ¿no? Y bueno, obviamente la factura que pagó fue muy alta, ¿no? Y ella llamaba cobardes a los intelectuales precisamente por eso, ¿no? Porque eran unos hipócritas y que después de la masacre del 68, pues efectivamente quedó súper comprobada su hipocresía, ¿no? Y su adhesión al gobierno, porque si el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz pudo armar esa gran farsa para acusar a Carlos Alberto Madrazo y a Elena Garro de comunistas, de querer, bueno, de ser las principales cabezas de un complot comunista para derrocar al gobierno, que fue una total farsa, ¿no? Eh, si el gobierno pudo desacreditar a Elena y eliminarla de la vida política, cultural y social de México, fue porque tuvo el apoyo de esos intelectuales, ¿no? De Octavio Paz, de Carlos Fuentes, de Carlos Monsiváis, de Fernando Benítez, de todos los intelectuales de la época de los años 60, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Escritoras y escritores. Porque
la factura a pagar era altísima y no cualquiera se iba a arriesgar, ¿no?, a perder su estabilidad y su compromiso con la escritura, ¿no? Así es. Y poder seguir estando en los grupos de intelectuales, en los grupos del poder, que si se rebelaban o estaban a favor de ella, pues entonces iban a ser expulsados. Exacto. No sé cuál sería el papel de Rosario Castellanos en esa época, si verdaderamente apoyó a Elena Garro o para nada la apoyó. Nadie apoyó a Elena Garro, ni Nadie la Rosario apoyó. Castellanos, no, nadie, nadie, absolutamente nadie, ni Rosario Castellanos. Mira, mira que yo admiro y quiero muchísimo a estas escritoras a las que he trabajado, como Rosario Castellanos, como María Luisa La China Mendoza. Bueno, Amparo Dávila siempre estuvo muy al margen de la política, muy al margen, ¿no? La China Mendoza no, fue una escritora mucho más contestataria, ¿no? Rosario Castellanos también. Eh, Guadalupe Dueñas también en ese periodo, ¿no? En los años 60 también. La mayoría de estas escritoras marcaban una raya, ¿no? Y no se involucraban en la política. Entonces, Rosario Castellanos es un caso excepcional, ¿no? Porque ella sí se involucró, desde luego, es decir, ella tiene artículos periodísticos, su obra, incluso su misma obra, ¿no? Balún Canán, en donde hace toda una declaración de las injusticias sociales, pero ninguna de ellas lo hizo, nunca nadie hizo una crítica tan acerba, tan punzante, tan deconstructora de la historia oficial como la hizo Elena Garro en toda su obra, no solamente en Los Recuerdos del Porvenir, en Felipe Ángeles, en su obra de teatro Felipe Ángeles, en sus obras de teatro como El Árbol, ¿no? En cuanto a problemas de género, en Los Perros, en El Rastro. Entonces va a ser una escritora mucho más, muchísimo más agresiva y contestataria, ¿no? Para desmantelar la historia oficial. Entonces, escritoras como Rosario Castellanos, que sí fue una escritora también muy contestataria, es que todo el mundo se quedó calladito, porque hay que entender el contexto. Si hoy todavía seguimos viviendo en un contexto sumamente peligroso, ¿no? Es decir, en donde la libertad de expresión es nula, ¿no? Porque una cosa es que nos quieran hacer creer que hay libertad de expresión y otra es la realidad, ¿no? Pero en los años 60 era todavía peor porque no había las redes sociales, no había el Internet, que ha sido un gran avance para la libertad de expresión. En aquella época, la prensa escrita, radio, televisión, todo estaba completamente controlada por el gobierno. Se vivía Ujú. en un estado, en una autocracia, ¿no? Bajo la dictadura del PRI y en una absoluta cerrazón. Censura absoluta total. No había decir, bueno, pues lo voy a publicar en Facebook, lo voy a publicar en mi plataforma, ¿no? O sea, no había nada. Entonces, y había un gran miedo. Había un gran miedo porque la cacería de brujas y sobre todo la masacre de Tlatelolco fue tan, tan absolutamente violentísima que el gobierno dijo, oh, se aplacan o miren cómo les va a todos los que se pongan contra nosotros, ¿no? Entonces todo mundo guardó silencio, todo mundo se cayó y desde luego todos asusaron la leyenda negra y el descrédito en contra de Elena Garro, ¿no? Y de convertirla en que se había aliado al gobierno, en que era la traidora, en que había revelado los nombres de los intelectuales, puras mentiras, ¿no? El movimiento estudiantil del 68 era un movimiento clandestino. Y no olvidemos que existía la poderosísima Dirección Federal de Seguridad, la policía secreta del gobierno, ¿no? Una especie de Sí. Gestapo. Entonces, ya la Gestapo iba a decir, bueno, ya la DFS tenía los nombres de todos los intelectuales y de todos los que defendían o apoyaban el movimiento estudiantil, ¿no? Ya tenían esos nombres, entonces fue muy fácil para la prensa,
eh, obviamente la prensa coludida con el gobierno, bajo las órdenes del gobierno, de implicar a Elena Garro. Es decir, Elena dio los nombres de los intelectuales, porque de esa manera la eliminaban, pero absoluta y totalmente, de la vida política y económica y social y cultural mexicana, ¿no? Claro, los descalificativos estaban a la orden, ¿verdad? O sea, la Sí, manera de ponerla a ella en el peor sitio, marginarla, de verdad, todo fue una situación muy lamentable la que ella pasa en ese tiempo. Los escenarios literarios también eran muy desgastantes y creo que muchos de esos personajes fueron corrompidos también a cambio de títulos, de darles otros puestos públicos, políticos importantes en claro. otros países. Claro, el mismo caso de Rosario Castellanos. O sea, Sí, Rosario Castellanos se va de embajadora a Israel, ¿no? Carlos Fuentes al poco tiempo también se va de embajador a París, ¿no? Entonces, el gobierno sabía cómo remunerar, ¿no? A estos escritores. Si me permiten un segundo, voy a cerrar una cortinita porque me ha entrado aquí un rayo de luz. sí lo vemos. Sí, doctora, no te preocupes. Bernabé, por favor, para que vayas preparando tu segunda pregunta, ahorita que regrese la doctora, iniciemos con la lectura del fragmento. No sé qué libro vas a leer ahora, si lo puedes mostrar. Ahí está. Ok. Para que por favor, ahorita que regrese, iniciemos con la Sí, pregunta. Aquí estamos ya. sí. Bueno, doctora, voy a pedirle al maestro Bernabé Alatorre Ríos que por favor nos presente su segunda pregunta. Adelante, maestro. Muy bien. La pregunta es de aquí, del volumen uno, y está en la página 144. Estuve escuchando con atención la explicación que nos dio usted, Patricia, basándose en la pregunta de Odette acerca de los intelectuales. Pues bien, no es que le haya copiado a la maestra Odette la interrogante, sino que yo ya la tenía y estoy seguro que Patricia nos va a saber comprender y por supuesto que son temas muy amplios que se podemos pasar horas y horas. Dice así lo siguiente: los intelectuales no son revolucionarios. Ya habían entrado al fondo. Elenita, los intelectuales, abajo una española parada en la puerta me dijo cuando quisimos entrar a lo mismo. ¿Y estos quiénes son? Estos no pueden entrar. ¿Por qué? Le pregunté. Porque ese no es lugar para ellos, me contestó la española. A mí me repugnan los españoles cuando se ponen anti-indígenas, me repugnan los gachupines, así es que yo me metí con mis campesinos. Ahí cuando dice me metí con mis campesinos es un tema que realmente le interesó mucho a Elena y los defendía. Y por ahí leí donde inclusive ella tenía reuniones con ellos y en cierta parte de su casa tenía alfombra y no le preocupaba, no le interesaba que los indígenas fueran con guaraches y que rasparan. Ella no se preocupaba en eso, lo que ella era, quería platicar con ellos. Bien, entonces la pregunta o la interrogante es la siguiente. ¿Por qué si ella realmente ayudó tanto a los campesinos, no hubo el grupo? Por supuesto que los intelectuales no iban a participar. Un grupo de indígenas que la apoyaran ante algún movimiento. ¿Qué ocurrió ahí, Patricia? Bueno, a ver, Bernabé, ¿te refieres a, bueno, esa anécdota que tú acabas de narrar en ese segmento es una entrevista de Elena Poniatowska, ¿no? De Ajá, 1962, si mal no recuerdo. Elena Garro le narra a Elena Poniatowska en 1962. Esa entrevista es de agosto del 62, si mal no recuerdo, efectivamente, está en el volumen uno de Diálogos con Elena Garro. Elena Poniatowska fue a París enviada por el periódico Novedades a entrevistar a Elena Garro. Y ahí ella le narra esa anécdota, ¿no? Sí estoy en lo correcto, Bernabé. sí, 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 sí es la entrevista de
de 1962, ¿verdad? Sí, así es. Sí, sí. Pero Elena le narra lo que había sucedido en 1958, ¿no? Es decir, 4 años antes, cuando el Fondo de Cultura había hecho una hermosa, preciosa recepción en sus instalaciones para despedir a Rómulo Gallegos, quien había vivido varios años en México en el exilio y regresaba a Venezuela. Entonces, Elena Garro narra ahí, es muy, muy interesante porque Elena narra ahí que todos los discursos en esa recepción habían sido sobre la justicia social, la democracia, porque Rómulo Gallegos era un escritor, un político ligado al pueblo, ¿no? Entonces, Elena Garro, como era pues, muy inteligente, dijo, bueno, pues voy a presentarme a esa reunión en donde todos los intelectuales, ya los conocía ella muy bien, van a estar hablando de la justicia social y de la democracia y pues sí, ¿no? Del terrorismo que siempre ha vivido en América Latina el pueblo, ¿no? Bajo los terratenientes o la corrupción o los políticos generales, ¿no? El ejército, etcétera. Entonces llega Elena Garro con 30 o 20 o 30 campesinos a esa reunión y les pide a los intelectuales que están lanzando estos discursos pro justicia social que firmen una serie de peticiones que ella llevaba porque estos campesinos estaban siendo despojados de sus tierras. Y Elena cuenta que nadie quiso firmar la petición, ¿no? O las peticiones que ella llevaba. Y ella se enfureció, se enojó tanto y al salir del Fondo de Cultura con los campesinos, vio que afuera estaban todos, ella dice, todos los Cadillacs, todos los Mercedes-Benz, todos los carros lujosísimos de estos intelectuales y de estos políticos, y que ella incitó a los campesinos a ponchar las llantas, ¿no? Y que se dedicaron y poncharon las llantas ella les llama a estos intelectuales, ¿cómo les llama? Les dice chacales de smoking o cocodrilos de smoking, los define de una manera excelente, ¿no? Es decir, que están vestidos muy elegantemente, pero que son unos tigres, son unos chacales, son unos cocodrilos, ¿no? Que en realidad no hacen nada por el pueblo, ¿no? Que son son habladores nada más. Y bueno, entonces, esa es Elena Garro, ¿no? Esa era Elena Garro. Y los intelectuales, bueno, le ponían cruz, 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 le hacían, ¿no? Porque al mismo tiempo le tenían miedo, ya que ella se dedicaba a, como decimos, a ventilar o a sacarles los trapitos al sol, no solamente en las reuniones, en estas tertulias en las que ella también participaba, sino también en la prensa, ¿no? En fin, entonces, no sé si ya me fui por la tangente, Bernabé, dirígeme si he contestado tu pregunta. Sí, sí está bien, Patricia. Y le entiendo la separación que había pues entre los intelectuales y entre Elena, e intelectuales y campesinos, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente y le agradezco su respuesta al respecto. Sí, gracias, Bernabé. Entonces, mira, este comentario que tú haces y esta cita de esa entrevista de Elena Garro nos demuestra que la enemistad entre los intelectuales del statu quo y Elena Garro fue una enemistad, era una enemistad que existía desde siempre, ¿no? Sí. Desde antes de que Elena Garro se casara con Octavio Paz, porque Elena siempre fue esta chica, esta mujer, esta joven contestataria, ¿no? Y lo vemos de hecho en su diario de adolescente. Quienes no hayan tenido la oportunidad de comprar ese libro, Elena Garro sin censura,
Los invito a que lo adquieran cuando les sea posible, porque ahí publiqué el diario de Elena Garro adolescente que ella escribió a los 15 años. Y ahí ya no, ya vemos a esta chica, esta joven, que tiene una mirada muy aguda sobre lo que la rodea. No solamente en relación a la condición de la condición de la mujer en esa sociedad patriarcal de la que nos hablaba Odette, ¿no? Cómo eran los chicos los que la enamoraban, cómo eran tan machistas, tan condescendientes, tan misóginos, ¿no? La manera en que se relacionaban con ella. Y al mismo tiempo vemos también cómo ella va observando lo que sucede a su alrededor. Habla de los asesinatos que llevaban a cabo políticos corruptos, ¿no? En fin. Entonces, ya vemos a esta joven con esa mirada muy punzante. Y esta va a ser la Elena de toda su vida, ¿no? Entonces, claro, al casarse con Octavio Paz, no va a cesar esa mirada de Elena Garro. No podía publicar, no podía hablar, pero eso no quería decir que no escribiera, porque ahí están sus diarios, ahí están las obras que aparecieron después como su poesía, y después obviamente ya en los 60 digamos, a agudizar la lucha de Elena en contra de la corrupción y en contra del statu quo, etcétera, y se va a agudizar esa enemistad entre lo que ella representaba y los intelectuales del statu quo. Incluso el mismo Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo, que admiro, que adoro, que me encanta su obra, era un escritor eh, digamos, era un escritor al servicio del statu quo, ¿no? Del erario, de las prebendas, etcétera. Es decir, hacían una crítica, pero hasta cierto punto, ¿no? Y su obra es muy importante, eso no lo niego, ¿no? Obviamente no le quito el gran valor que tiene la obra de Juan Rulfo. Pero mi punto es que estos escritores se cuidaban muy bien de no transgredir esa línea para, pues, para estar en el candelero, ¿no? Muy bien. Sí, Gracias, gracias, Patricia. claro que sí, eso que has mencionado, Patti, es de veras algo que prevalece. Y para seguir en el candelero, pues nos damos cuenta que Elena, pues siempre fue una mujer que no se dejó someter, ni le gustaba complacer a nadie. Yo me siento identificada con ella por eso, ¿eh? Y cuando somos así las personas, pues sí, no encajas en todos lados. Pero qué duro es siempre estar complaciendo, ¿no? Y que luego esas mismas personas te traicionen con la mano en la cintura. Imagínate, porque de eso no se salvó. Y precisamente aquí en la página 69 del libro Cristales del Tiempo, tengo este verso, ¿verdad? Que dice así, dice, si la poesía le sirve a Garro de catarsis para descargar una vivencia o un recuerdo, vamos unidas, presenta esta misma peculiaridad. Entonces, en este poema, desde su inconsciente, le arranca a la epopeya este profundo lamento que voy a leerles a continuación. Vamos unidas por la infamia, pasos del hambre gris. Delante perdimos a la cruz, siempre lejana. Arriba el buen ladrón, Dimas, cierra los ojos para siempre. Una lluvia, una mañana, una limosna certificada con un talón bancario. Nuestros pasos salpican el agua con lágrimas inútiles. Y bueno, aquí pues nos damos cuenta también de ese lamento tan profundo de que muchos a lo mejor en su tiempo decían, estamos contigo, pero no de tu lado. Y después, ni de su lado ni de nada, ¿no? Nada que ver. Entonces me gustaría preguntarte a ti, Patti, ¿cómo tú has enfrentado también esta batalla, esta lucha por hacer visible esta injusticia? ¿Cómo te ha tocado a ti también parir la situación? Porque me imagino que al ser mujeres, porque me considero así, ¿no? Una mujer que a como dé lugar saca adelante sus proyectos a pesar del nulo o poco apoyo que puedas tener a tu alrededor y de las traiciones que siempre están a la orden del día.
y que luego, bueno, te ponen en una etiqueta y te encasillan y eso es muy lamentable, no es algo que siempre he defendido y yo soy un ejemplo de ello. Y ojalá algún día yo me pueda encontrar una escritora como Patricia que defienda el trabajo de Odette Méndez también, ¿no? A ver, adelante, querida doctora, por favor, coméntanos esto. Muchas gracias, Odette, muchas gracias por esas hermosas palabras sobre mi trabajo. Sí, pues mira, claro, por supuesto, todas y todos los que vamos en contra de las prebendas, en contra del statu quo, en contra de complacer, ¿no? Para recibir privilegios, obviamente nos enfrentamos siempre a una lucha mayor, ¿no? Es decir, siempre nos sentimos em, como en esta lucha, ¿no? Como David contra Goliat. Y esto es la norma, ¿no? Es el patrón, no hay de otra, porque el statu quo, pues tiene todo el poder, ¿no? Tiene el poder económico, tiene el poder político, tiene el poder la prensa, tiene muchas ventajas sobre nosotros, ¿no? Y luego, lamentablemente, Odette, además, estamos supeditadas y supeditados, ¿no? Porque no podemos vivir de manera aislada, ¿no? Somos seres sociales, somos animales, ¿no? Dijo, creo que Aristóteles, somos animales sociales. Tenemos que vivir en comunidad. Entonces, formamos grupos, efectivamente, formamos colectivos, ¿no? Para hacer nuestro trabajo, para enfrentar a ese Goliat, ¿no? Que es el poder y que son los que tienen todas las herramientas para, pues de alguna manera, eh, su- am, eliminar nuestra lucha o desacreditar nuestra lucha, ¿no? Como lo hicieron con Elena Garro. Entonces la lucha, claro, para nosotros es mucho más desgastante, mucho mayor. Pero yo creo que ahí está la persistencia, la pasión, definitivamente, porque si nos gusta lo que estamos haciendo, pues no hay Goliat que nos venza, ¿no? Seguimos adelante a pesar de las traiciones, porque efectivamente al formar colectivos, al formar grupos, como tú bien lo dijiste, no van a faltar los Judas o las Judas, ¿no? Los que nos traicionen, porque es más redituable estar con el statu quo, ¿no? Para poder hacer tu trabajo, para poder publicar, incluso hasta para poder tener un puesto, ¿no? Para poder comer, para poder pagar tu renta. Sobre todo en México. Es que en México, el gran problema que tenemos en México es que las instituciones culturales, la cultura, la educación dependen del gobierno federal. Ese es el problema, que no hay una separación entre la cultura, las instituciones, la educación y, y el gobierno federal. Entonces, eh, las instituciones culturales viven del presupuesto federal. Entonces, ¿a quién le van a dar una beca? ¿A quién le van a publicar un libro en el Fondo de Cultura? ¿A quién? Pues a quienes estén al servicio del poder, al servicio del gobierno, ¿no? Y esto es el gran problema que persiste y que se sigue repitiendo, ¿no? En México. Por eso los intelectuales, decía Elena Garro, que los intelectuales eran, pues que eran intelectuales izquierdistas de café precisamente por eso, ¿no? Porque estaban en realidad al servicio del erario. Eran escritores, como tú dijiste, de pluma de ganso, ¿no? Muy elaborados todos sus discursos, pero que en realidad estaban al servicio del gobierno, del erario, ¿no? Y que no hacían la crítica, decía Elena Garro, mientras en México no se haga la verdadera crítica, no podremos avanzar como país, como nación, seguiremos siendo un país estancado. Y, y mira, cada vez yo cada vez veo más a México en rodando hacia el precipicio, ¿no? Es Y terrible, así es tristísimo. es tristísimo porque la violencia se ha normalizado.
porque también, desgraciadamente, y las mujeres que nos quejamos tanto de los escenarios que vivimos, no hay sororidad y que No. muchas veces a esas mujeres que hemos ayudado, pues terminan traicionándonos o volteándonos la espalda, ¿no? Y se dirigen con palabras que construyen, con argumentos totalmente retraídos, falsos, que no tienen nada que ver con los hechos, las acciones que en su momento Elena Garro tuvo que enfrentar. Entonces, Elena Garro fue una mujer, pues sí, muy empeñada en que no se destruyera su dignidad, pero qué cansancio del alma ha de haber sido para ella enfrentar esa lucha como traer una piedra encima y cargando semejantes cosas y todos en su contra. Y en pocas palabras fue asesinada. Ayer yo platicaba con mi esposo, me dice, pero ¿por qué asesinada? Porque, oye, a una persona la asesinan cuando ya no hay posibilidades de un trabajo para vivir dignamente, ¿no? De qué forma ella al final de sus días enfrenta su vida de una forma tristísima junto a su hija, que también fue ignorada por Paz, y que fíjate que yo encontré una carta que nos partió el alma. Esta carta precisamente está en la página de Academia de Literatura Latinoamericana, la compartí, pues para tener un preámbulo un poquito más acerca de lo que íbamos a tratar hoy. Y dice así, Octavio Paz, solo te he escrito una vez para darte el pésame por la muerte de tu madre y ahora para recordarte que Elena es tu hija. El abogado nos llamó muy impresionado para leernos unas terribles palabras tuyas. Digo terribles porque en esa carta afirmas que Elena Paz es incapaz de sostener un diálogo coherente. Comprenderás que tu hija se impresionó muchísimo y que no entiende las razones falsas para esa determinación tuya tan equivocada. Tu hija es inocente del embrollo que creamos juntos durante y después del matrimonio. Es mentira que haya escogido vivir conmigo. Tú nunca quisiste aceptar vivir con ella. Tampoco te ha hecho campañas periodísticas para atacarte. No sé de dónde puedes sacar esa fantasía. Si te refieres a la carta que escribió en 1968, te aconsejo que la releas a sangre fría para que te des cuenta de que en ella solo trataba de defenderte contra tus consejeros, que se escudaron en ti para sacar las castañas del fuego. Al menos así lo creyó ella. Eso sucedió hace 14 años y desde entonces ha llovido. Te aclaro, aunque creo que lo sabes, que somos dos personas distintas, Elena Garro y Elena Paz. Y me parece lamentable que siendo una persona inteligente, trates de hacer creer a los demás y a ti mismo que mis actos, sentimientos y escritos no son los actos, sentimientos y escritos de Elena Paz. Creo que tu hija ha pagado con creces el hecho de ser hija de dos personas tan opuestas como lo somos tú y yo. Creo también que ha habido demasiados intermediarios entre ella y tú. Y me refiero a los amigos, encargados de traer y llevar recados, no por Elena. Te puedo decir que tu hija, que no vino al mundo por su voluntad, sino por la nuestra, ha llevado una infancia, una juventud y una vida trágica. Es una ignominia que tú, siendo su padre y teniendo poder para darle algún consuelo, no lo hagas y encima la declares incoherente. Ay, Octavio Paz, has perdido algo que no quiero calificar ni nombrar, aunque ahora no lo creas. Te ayudé en todo lo mejor que pude en los años difíciles, cuando estabas lleno de temores por tu porvenir y por la pobreza que te aterraba. Y ahora no puedo hacer nada por Elena Paz, nada, pero eso te pido muy humildemente y con lágrimas en los ojos, que la ayudes a salir de esta miseria espantosa en la que vive, miseria que tratamos de disimular para no escuchar más comentarios atroces. Sabes muy bien que tu hija tiene un enorme talento y que sus poemas son magníficos. Me cuesta mucho trabajo dirigirme a ti, tal vez porque me eres completamente extraño.
o por lo contrario, porque te conozco demasiado bien. El hecho es que estoy muy cansada, muy enferma del corazón. Es una lesión de nacimiento, te lo aclaro, por lo que sucedió en Japón y en varias partes y que tú llamabas histeria. En el Consulado de México en Madrid me exigieron el certificado médico para no echar a Ellen del trabajo y en cuanto lo tuvieron, la echaron. No entiendo lo que sucede. Tú eres un genio. En tus cartas de jóvenes me dices que no me entero de lo que sucede a mi alrededor. No entiendo que se castigue de esta manera a tu hija. No lo entiendo. Le pido a Dios que la recoja antes que a mí pues no sé qué será de ella en este mundo tan atroz. A ti te pido que la ayudes y recuerdo que nunca la quisiste, ni siquiera fuiste el día en que nació. Recuerdos del porvenir. Pero si pudieras tener una pizca de caridad para ella, gracias por la atención que merezca esta súplica. Carta de Elena Garro a Octavio Paz, 24 de octubre de 1982. Ay, hasta me dolió el alma a mí. Así es, así es, así es. Desgarradora, ¿no? Desgarradora. Desgarradora. Sí, ¿Qué nos sí. puedes comentar acerca de esta actitud de Octavio? Pues así fue, ¿no? Lamentablemente así fue su actitud, muy egoísta. Octavio Paz, obviamente, gran poeta, gran ensayista, no le quitamos sus méritos como escritor, pero como persona, como ser humano, fue una persona muy mezquina, ¿no? Fue una persona muy narcisista, era yo, primero ante yo siempre, el yo ante siempre, ante con él, y obviamente no quería él, como lo dijo Emanuel Carballo, ¿no? Dijo, es que Octavio Paz nunca quiso la competencia en casa, y la competencia se le presentaba sumamente peligrosa, ¿no? Porque el talento de Elena Garro es indiscutible y el talento también de Elena Paz, ¿no? Como poeta. Elena Paz fue una chica, una mujer que nunca pudo desarrollar plenamente su talento, ¿no? Porque lamentablemente, primero, esta opresión del padre, ¿no? Digamos en su infancia, adolescencia, primera juventud. Siempre bajo la sombra del paz, el ninguneo del padre, ¿no? De marginarla, de no tomarla en cuenta, de ningunearla. Porque Elenita Paz también escribió poesía desde muy, muy pequeñita. Y Elena Garro cuenta en otra carta que ella siempre le mostraba sus poemas a su padre desde muy pequeñita, porque su padre exigía que le enseñara los poemas, lo que ella escribía. Y Elena Garro cuenta en una carta que ella le manda a Gabriela Mora que Octavio Paz revisaba los poemas. Y dice Elena Garro, y lo revisaba tan bien, pero dando a entender que pues que se robaba algunas de las ideas en los poemas de Elena Paz, ¿no? Y Elena Paz siempre lo dijo, que su padre le había robado ideas, versos o sensaciones, ¿no? Poéticas que él tomaba de sus versos. Entonces, luego ya viene el 68, ¿no? Cuando se da el 68, Elena Paz pues está en plena juventud y obviamente este 68, como lo que leyó, las líneas que leyó Bernabé, es cuando Elena Garro dice, el 68 nos tronó, ¿no? El 68 fue el que nos tronó a las dos, porque Elenita se alía con la madre y se van al exilio. Y se van a la miseria, al hambre, al descrédito, a, a la soledad absoluta, ¿no? Eran las apestadas, ¿no? Nadie se acercaba a ellas, parecía que tenían lepra, ¿no? Eran dos seres peligrosísimos, en fin. Entonces van a vivir, imagínate, 20 años, ¿no? 20 años bajo unas circunstancias horrendas. Y bueno, entonces Elenita Paz nunca pudo realmente desarrollar
su talento como escritora, como poeta, ¿no? Porque ella principalmente fue poeta, hasta el legado que nos dejó, pues, como poeta. Lamentablemente se Sí, quedó truncado su talento, ¿no? Porque pues Elena Garro, a pesar de los pesares y a pesar de la opresión de Octavio Paz, cuando el 68, pues Elena Garro ya era una mujer madura, ¿no? Y además Elena Garro había visto ya el, Elena Garro ya había sido una escritora reconocida, ¿no? Porque a finales de los 50 ella se da a conocer como dramaturga, comienza a publicarse su obra, sus cuentos, salen en la prensa, se le entrevista constantemente, no solo por su activismo político y social, también por su obra. Aparece Los Recuerdos del Porvenir en el 63, que causa una gran conmoción dentro de lo que cabe, ¿verdad? Porque no va a ser la conmoción que va a ocasionar la región más transparente, por decirte, ¿no? 5 años antes, en fin. Pero es una escritora que va a ser reconocida antes del 68. Y Elena Paz nunca, nunca tuvo, nunca vivió esa, digamos, esa experiencia, ¿no? qué triste, ¿no? Porque Sí, siendo la única hija de Octavio Paz, sí, que no haya tenido el apoyo de su padre, como el padre que era, o sea, sí, y que él se ufanaba pues con sus relaciones más nuevas, con todos sus premios, era un ególatra. Bueno, sí. perdón, pero es mi opinión de como persona, digo yo como escritor, pues no diré nada, ¿verdad? Al contrario, pero como persona sí deja mucho que desear. Y yo creo que es importante hablarlo porque tenemos ideas muy equivocadas, a veces endiosamos a personas, no a escritores, que no sabemos más allá, pero yo creo que es importante saber todo el contexto, de un escritor y de las escritoras que en su tiempo pues tuvieron estas batallas, ¿no? Qué desgaste. Mira, voy a leer algunos comentarios Sí, de las escritoras y de las personas que están acá. Dice por aquí la escritora de Chile, la chilena Cherry Puga, dice, la corrupción todavía mueve todos los ámbitos y agrupaciones culturales, lamentablemente invisibilizando el talento de tantas mujeres que deberían ocupar las principales cúpulas literarias. Siguen actuando en ese dominio los intelectuales. Esto es algo que nos comenta la escritora Cherry Puga. También está Heidi Juárez, dice, qué duro para el tiempo de Elena saberse sola, aislada, por ser una genia moral, rechazada de las propias mujeres, sultanas pero esclavas, esclavas del ego de todos esos hombres, entonces distintas a ella, ¿no? Y si el presente es difícil construir sororidad, pues aún es ganancia ser la que queda bien del poder misógino, patriarcal, hegemónico. Y bueno, pues ella agradece por este evento, entiendo más esa crueldad inmerecida. Es lo que comenta también. Y por aquí la escritora Tapatía dice, Verónica Uribe, dice, aquellos que por el bienestar de la población luchan son rechazados de formas inimaginables. Sí, en sus luchas, pues ella tenía toda la razón de molestarse. Y ya me imagino a los campesinos, imagínense que también mejor ellos tenían más cultura, mejor ellos tenían más conciencia que aquellos que se dicen, yo abogo por todas las injusticias sociales de México, yo esto, y parecen pregoneros de feria, mano, gritones de feria, porque están hable y dice, pero las acciones al momento de las cosas, a ver, aquí fírmame una petición, pues eso no les quitaba nada, ¿no? Pero ellos no querían tener esa manchita y de que hayan apoyado a Elena cuando ya tenían otras indicaciones de las altas esferas de intelectuales para no apoyarla, ¿no? Para desacreditarla. Bueno, a ver, voy a dirigirme al maestro Bernabé. Dime, Patti, si estamos todavía bien, si podemos seguir.
¿Sí? ¿Todo bien? Sí, podemos seguir un ratito más adelante, Ok, Bernabé. adelante. Sí. Bernabé, por favor, maestro, la siguiente pregunta. ¿O no? Está apagado tu micrófono, Bernabé. Apagado el micrófono, Bernabé. Sí, ahora Ya. sí. Listo, perdón, disculpe. Sí, hace tiempo leí algo al respecto del valor que tenía Elena Garro de joven. Inclusive ella quería aclarar cómo estaba el asunto de los problemas en una cárcel para mujeres y ella hizo algo, se me escapa de momento ahorita, hizo algo para que la llevaran a la cárcel y en fin, ahí descubrió tantos detalles que corrieron a la directora del penal. Pero me refiero pues al valor, al arrojo de Elena Garro en su juventud. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, efectivamente. Elena Garro se dio a conocer primero como periodista, Así es. ¿no? Antes de darse a conocer, bueno, como dramaturga, porque primero se escenificaron tres de sus obras en un acto, tres farsas, en 1957. Luego en 1958 se publicó su primer libro, fueron seis obras de teatro en Un hogar sólido y otras piezas en un acto que le publicó la Universidad Veracruzana. Pero aquí nuevamente vemos, ¿no? Em, el primer libro de Elena Garro, el de Un hogar sólido y otras piezas en un acto, que se publicó gracias al apoyo de su amigo incondicional, maravilloso amigo que tuvo Elena Garro siempre, que fue Emilio Carballido, ¿no? El dramaturgo mexicano. Entonces, mientras Elena Garro publicaba en ediciones universitarias, que no les quito el mérito a las ediciones universitarias, desde luego son estupendas. Varios de mis libros se han publicado en ediciones universitarias, pero que no pueden competir. Las ediciones universitarias no pueden competir con las editoriales comerciales, ¿no? O sea, que tienen mayor alcance de difusión, mayor presupuesto, que si tú publicas una obra en una universidad, es muy difícil que te hagan una reedición, hacen un tiraje mínimo, porque tienen un presupuesto muy reducido, ¿no? En comparación a las editoriales comerciales. Entonces ahí vemos también esa diferencia, ¿no? O sea, Octavio Paz comienza a publicar algunos de sus primeros libros ya luego en el Fondo de Cultura Económica, ¿no? E incluso escritoras como Guadalupe Dueñas, como Amparo Dávila, publican sus primeras obras en el Fondo de Cultura Económica. Y Elena Garro nunca, jamás le publicó el Fondo de Cultura Económica una de sus obras. Me refiero a ese periodo, ¿no? Al ¿Verdad? periodo de los finales de los 50 y en los 60, antes del 68, ¿no? Entonces ya de ahí, no, ya ahí vamos viendo, ¿no? Ahí vamos viendo. Todo esto es muy importante como contexto, ¿no? Porque Elena no es una escritora al servicio del erario, ¿no? El Fondo de Cultura es una editorial paraestatal, ¿no? Lo sabemos. Bueno, entonces Elena se dio a conocer primero como periodista en 1941. Efectivamente, Bernabé, qué bueno que mencionas ese fabuloso reportaje que hizo Elena Garro sobre la cárcel de mujeres. Bueno, era una cárcel, se suponía que era un reformatorio, pero en realidad era una cárcel en donde en donde llegaban jovencitas, mujeres todas de clase social baja, muy jóvenes todas ellas, la mayor tendría 20, 21 años, había una niña incluso de 5 años que fue a parar a ese reformatorio cuando Elena estuvo ahí, y que Elena lo que hizo fue, en 1941, en septiembre, Ortega, no recuerdo ahora su primer nombre, pero su apellido era Ortega, era el director de una revista que se llamaba Así. Y había muchos rumores de que la directora de ese penal, de ese reformatorio, cometía realmente atrocidades en contra de las presas, ¿no? Pero no había evidencia, no podían comprobarlo. Le pidió este periodista Ortega a Elena Garro si le interesaba ingresar al penal como periodista encubierta.
Es decir, ella entraría como una presa común, la acusarían de robo, y de hecho así fue, la acusan de robo, llegan los gendarmes al local y se la llevan al reformatorio, ¿no? Y ahí lo que hizo Elena Garro fue seguir el modelo de Nellie Bly. Nellie Bly fue una periodista estadounidense muy importante, una mujer realmente excepcional de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ella hizo este modelo de Nellie Bly, que Nellie Bly ingresó, creo que en 1888, no recuerdo exactamente el año, pero finales del siglo XIX, ella ingresó a un psiquiátrico para ver las atrocidades que se cometían en contra de las mujeres en ese psiquiátrico en el estado de Nueva York. Y bueno, era estar 10 días en el psiquiátrico, ella como una supuestamente loca, ¿verdad? Una persona con una enfermedad mental, y descubrir lo que se cometía ahí adentro. Y cuando ella sale, Nellie Bly escribió un reportaje y obviamente tuvo gran éxito, etcétera. Entonces, Elena Garro hizo ese modelo. 10 días era la consigna, estaría en el penal y vería lo que sucedía de primera mano en contra de estas chicas, de estas jovencitas, todas de clase social baja. Y el reportaje que se tituló Mujeres Perdidas, apareció después de esos 10 días que Elena está en el penal, sale y escribe el reportaje, lo hace en 5 entregas. También causó una gran conmoción en la sociedad mexicana, en la Ciudad de México, porque Elena pues puntualiza también las atrocidades que se cometían en el penal. Y Elena Garro comentó, ¿no? En algunas ocasiones, que realmente no había publicado todas las atrocidades que realmente ella había vivido, ¿no? O sea, que hubo ah, pues no sé, censura, ¿no? O sea, se le editó, se le recortó, porque eran sumamente fuertes y terroríficas las situaciones que padecían las chicas ahí, ¿no? Sin embargo, con lo que se publicó, con lo que ella reveló, efectivamente cesaron a la directora del penal, y Elena Garro pues estaba muy, muy satisfecha, ¿no? Con ese reportaje. Entonces, vemos ya el activismo de Elena Garro, ¿no? O sea, Elena Garro fue una activista de hueso colorado, pues yo creo que desde muy pequeñita, ¿no? Hay una anécdota muy, muy simpática y muy significativa, que contó su hermana Devaki en una entrevista en donde entrevistan a Devaki. Dices que Elena siempre fue muy rebelde. Elena de cuando éramos niñas siempre fue muy rebelde. Entonces dice que una vez fueron a una tienda a comprar unos chocolates. Y eran los chocolates que se llamaban besos, ¿no? Que eran unos chocolatitos, pues, que tenían la forma de un besito, no sé, pero se llamaban besos. No sé si serían los kisses del Hershey, no sé, pero esto era, no creo, porque esto debió haber sido, pues no sé si sería en la Ciudad de México, yo creo que ha de haber sido ya en Iguala, cuando ellas ya estaban en Iguala, ¿no? De unos, no sé, 6, 7 años tal vez, que entonces se le van a comprar los chocolates a la tiendita, y que el tendero le dice, ¿y dónde te los doy? ¿Dónde los quieres? ¿No? ¿Dónde te doy? O sea, ¿dónde te los doy los besos? Y entonces que Elena le contestó, aquí, en los pies. Ok. Entonces, sí, o sea, vemos siempre esa niña, esa mujer, esa joven siempre muy contestataria, ¿no? Muy, muy aguerrida. Y cuando ella tuvo la oportunidad de hacer ese reportaje, pues claro que lo hizo, ¿no? Y dicen por ahí, también me comentó el periodista Felipe Galvez, que es un estudioso de la prensa en México, que incluso también entrevistó, creo que en un par, no sé si varias veces, a Octavio Paz. Felipe Galvez me comentó allá hace ya algunos años que a Octavio Paz le había fascinado ese reportaje de Elena Garro, que él estaba sumamente satisfecho, o que admiraba
ese trabajo de Elena y que le había pedido a Felipe Gálvez que por favor le consiguiera una copia de ese reportaje, que porque él lo había tenido, pero que lo había traspapelado y que ya no lo tenía con él, y que si por favor le podía conseguir una copia de ese reportaje en 5 partes, ¿no? Esto me lo comentó Felipe Gálvez y de hecho estoy segura que lo registré, por ahí debe de estar en mi libro El asesinato de Elena Garro, que es donde compilé el periodismo de Elena. Muchas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Bernabé. Qué interesante estos datos que estamos descubriendo de Elena, porque pues nosotros sabemos, son simplemente destellos, cositas muy pequeñas, pero esta entrevista ha sido maravillosa, querida Patti. Me ha encantado saber que ella era una activista genuina, que no se andaba por las ramas, que lo que ella comprometía en verdad sí hacía esa labor de querer ayudar y apoyar a la sociedad más lastimada de México. Cuando ella se presenta en esa penitenciaría de mujeres, pues imagínate qué duro ha de haber sido para ella darse cuenta que eran mujeres totalmente olvidadas de Dios y que vivían una situación muy, muy complicada de vida, ¿no? ¿Y quién iba a decir que ella, estando fuera, también iba a ser presa de la marginación? Y cómo ella, pues, imagínate, no tener ni para comer, ni para pagar la renta, pues todos la hicieron a un lado, la desacreditaron, la pusieron en el peor sitio. Es cuando la lengua tiene un mal uso, ¿no? Sí. Aquí hay un poema que se llama Reproches a mi lengua, Ah, sí. que viene aquí en la página 126 de Cristales de Tiempo, que yo lo recomiendo mucho porque viene bastante poesía, ¿verdad? Aquí, Rosita, a ver, coméntanos, Pati. Sí, Sí, ¿cómo no? Claro que sí. El de reproches a mi lengua. sí, O, o- ¿Por sí. qué no lo lees, Odette? Ah, bueno, ok, Léelo. Es un está muy excelente bien. poema. Léelo, Bueno, sí. este dice así, reproches a mi lengua, esta lengua que duerme dentro de mi boca. Gata egoísta que nunca dice la palabra justa. Esta lengua, puñal que mata lo que amo. Puñal que me traiciona y que me hiere. Espada que desata tempestades. Temblando está en su punta. Entre gotas de sangre la palabra concordia. Concordia, estrella fulminada por mis dientes. Hechas astillas de vidrio me la trago. Tú, gata traidora, la dejaste caer. Ay, lengua, surtidor de males. Sirena que canta lo que le viene a boca. Sirena que fortalece la isla que yo habito. Tu canto solitario es impecable. Te regocijas. Cada vez que un pañuelo se agita y en esta playa yacen palabras, botellas con mensajes que nadie leyó. Has cortado los lazos y de lo más profundo de esta isla tu canto se levanta para mí, tú, prisionera, arco y flecha suicidas, tigre que juegas con las palabras a la pelota, palabras que me quitas de la boca y ahondas las heridas con tus garras que tienen la frescura del vinagre. Sibila que vigilas la entrada al laberinto, en cuyo centro hay el espejo, en donde solo encuentro la imagen de mí misma. Deja pasar a la voz talismán, la única que romperá este encantamiento. París, Viernes Santo de 1949. Sí. Ahí está. Excelente, además excelente lectura. Pues a mí me gustaría que Bernabé comentara ese poema y luego yo y luego María de la Luz está con nosotros. Ay, sí, maestra María de la Luz, pues ha estado por aquí en silencio, pero A ver, maestra, adelante. ¿Gusta habilitar su micrófono, maestra, por favor, para que nos dé un comentario? Bueno, a mí me gustaría compartir algo que me ocurrió acerca de Elena Garro, pero no quiero apartarme ahorita están hablando de Elena y de su poesía y de todo,
pero estos son comentarios que me ocurrieron acerca de ella. Estando, entré a un posgrado en la universidad con la maestra Carmen Alardín y tocó que tenía un seminario sobre Elena Garro. Yo no sabía absolutamente nada de Elena Garro. Entonces empezamos a leerla y al ratito ya en la casa yo los tenía locos hablándole siempre de Elena Garro. Entonces me dice un día mi esposo, la semana que entra vas a ir a Aguascalientes. Y le digo, ¿yo qué voy a hacer a Aguascalientes? Dijo, va a venir Elena Garro. ¿De veras? No, le dije, ¿sabes qué? Monterrey va a traer a Elena Garro. Estoy segura. Y así fue. Vino Elena Garro. Ahora, no sabía exactamente cuándo iba a venir. Estaba yo agripada en la cocina, estaba lloviendo, y luego muy temprano leo el periódico y vi que decía, Elena Garro se va a presentar hoy en el Museo Marco, a las 10 de la mañana. Y dije, ay, pero ¿cómo? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Entonces me empiezo a arreglar y yo no era invitada, no sabía nada cómo se iba a entrar ahí. Llego al museo, compro un boleto, entro y me pongo a ver obras, pero no, sabía que como a las 10 iba a estar Elena Garro. Entonces ya aproximadamente esa hora oigo que ya viene, oigo muchos pasos y ya venía una comitiva con Elena. Entonces para mí pues era muy emocionante porque quería conocerla. ¿Cómo le voy a hacer? Entonces entro yo dentro de la comitiva y viene una persona que conocía, pero no me reconoció a ella. Y viene y se acerca conmigo y me dice, oiga, por cierto que me sorprendió. Dijo, usted es la condesa no sé quién. Y yo dije, no, nada más voy a decir, no. Dije, no, no soy. Entonces, ¿usted quién es? Y le dije, yo la conozco, ¿verdad? Y le dije, claro que sí, fuimos compañeras en el taller de Carmen Alardín sobre Elena Garro. Ah, muy bien. ¿Y Carmen? ¿Por qué no vino? Y le dije, pues mire, no sabría decirle. Y eso fue todo. Entonces yo seguí junto con la comitiva y tuve la oportunidad de conocer a Elena Garro, de tomarme fotos con ella y de darme un autógrafo, porque llevaba su libro principal, bueno, digo, donde narra su biografía, y, me lo autografió. Entonces yo quería hablar con ella en el privado, porque dentro de lo que yo había escuchado, de lo que había leído sobre ella, yo tenía una duda, y la buscaba en algunos libros y nunca vi que ella dijera lo que yo quería saber de ella. Entonces me dio una cita, porque ya se iban a ir al hotel, y entonces, porque tenía la idea de escribir yo algo sobre ella. Y entonces, ya me, me resolvió la duda que tenía. En otra ocasión, había un concurso, de pintura y hago unas pinturas, un cuadro, en el que pongo, obras, de las obras que ella hizo, las obras que estaban en el cuadro eran, La señora en su balcón, El encanto tendajón mixto, con la niña del vestido amarillo y el pelo largo, El señor de las 7 y 7, Catita con su fémur en el hogar sólido, y al joven que está de azul porque había tomado un veneno, se suicidó. Y
principalmente el árbol, un frondoso, pinto un árbol frondoso con una mujer que está abrazada al árbol y luego enseguida pongo un árbol seco, porque esa persona, va y le cuenta al árbol todo lo que ella había pasado. Y, y al otro día ella dice, ¿qué pasaría con el árbol? Voy a verlo otra vez. Y ya va, él lo ve y el árbol está seco. Entonces todo lo que ella pues, le había contado. Y es una obra muy bonita el árbol, tipo, el tipo de mucho misterio, porque esa persona va y le cuenta a una señora toda su vida y casi está pasando lo que sucede en la obra de Elar. Y, y pues me, me emociona mucho la vida de Elena. Sí. Muchísimas gracias, maestra María de la Luz, por pues esto que usted vivió con Elena y que tuvo la oportunidad y el privilegio de saludarla y de Así es. conocerla. Le agradezco con el alma que nos haya dado ese testimonio. Y bueno, maestro Bernabé, algo así muy breve acerca del poema, que bueno, pues es un poema maravilloso de Elena, este último que acabo de leer, y que sin duda, pues este poema, pues es la exposición también como tipo de denuncia de la situación que como mujer ella vive, ¿no? Estas injurias y todo lo que ella pasa. Adelante, Bernabé. Activa tu micrófono. Sí, mire, realmente es un poema muy profundo que no cualquier poeta lo escribe. Mis respetos para todos ustedes. Es decir, una persona como Elena que había sufrido, que había amado, inclusive su amor por Octavio al principio de joven, la lleva, la conduce a laberintos que realmente tiene que buscar la salida a través de un poema como ese, por ejemplo, donde dice la lengua. Claro, son las palabras que ella siente por el amor que tuvo por él o sencillamente el amor, lo que es el amor. Hasta ahí nada más. Así es, Bernabé, pues sin duda alguna Elena Garro fue una mujer que en su momento fue muy humillada, lastimada, que en su entorno existían las burlas, la discriminación, y es como lo leí en un principio, ¿no? Que es deprimente ver que a lo largo de la historia las mujeres estamos sumergidas en esas esferas tan desgastantes de progreso, ¿no? Y pues ahora sí que lo que hemos constatado aquí es que las mujeres, pues, no nos rendimos. Las mujeres tenemos que seguir adelante, enfrentando este mundo empeñado en destruir nuestra dignidad, en destruir la dignidad de la mujer. Y Elena Garro fue una mujer valiente, perseverante, muy inteligente, muy capaz. Y el trabajo de la doctora Patricia Rosas Lopategui es un trabajo de muy alta calidad que hoy apreciamos mucho y que por aquí están las escritoras aplaudiendo a la doctora. Bravo, doctora Patricia Rosas Lopategui, por esta presentación tan extraordinaria, porque para nosotros es luminosa, es abrirnos los ojos, es seguir avanzando en el camino. Y que bueno, pues Elena Garro, una mujer que con su talento, con su creatividad y con su esfuerzo, hizo la gran diferencia entre la multitud, entre la borregada que existía en ese tiempo y que así le llamaba ella la borregada, porque sin duda la mujer que se enfrenta a todo eso es para nosotros hoy un ejemplo a seguir, un ejemplo de determinación y entereza, que nos muestra que no debemos perder esa esperanza y que las acciones que tuvo Elena Garro para las mujeres fue abrirnos el camino, quitar mala hierba, darnos cuenta de que los entornos no son fáciles y que debemos de tener esa agudeza de intuición, hacerle caso a nuestra intuición para poder seguir avanzando en este mundo tan lastimado y que bueno, no hablo desde la victimización para aquellos que luego vienen y dicen, ay, es que es la víctima. No, por favor, es una realidad
que no les gusta porque se habla de verdades que incomodan, pero es una realidad muy lamentable y hoy estamos aquí exponiendo la situación, la vida de las escritoras latinoamericanas más importantes de la historia de la literatura. Así es que vamos a dar un gran aplauso a la doctora Patricia Rosas Lopategui por estar presente, por acceder a nuestra invitación. Muchísimas gracias, doctora Patti. Si gustas decirnos unas palabras para finalizar nuestra presentación. Muchísimas gracias. Yo les agradezco enormemente su bondad, todo lo que simplemente saber que son grandes admiradores, entusiastas, apasionados de Elena Garro. Ya con eso me siento honrada de que sigan esta saga, ¿no? En pro de la vida y obra de Elena Garro, ya sin esa leyenda negra que la ha oscurecido por tantas décadas. Ya saber que somos aliados, aliadas, que vamos unidas, ¿no? Vamos unidos en este camino y en el que seguimos destruyendo, derribando los obstáculos. Y quiero decirle a María de la Luz que yo estuve en el museo, en el marco, cuando llegó Elena Garro. Entonces ahí nos vimos, María de la Luz. Simplemente que no nos conocíamos, pero yo estuve también ahí como tú, esperando la llegada de Elena Garro, que para mí era así como un sueño, era algo que yo no cabía en mi mente, en mi imaginario, que fuera a ver a Elena Garro, ¿no? Y recuerdo muy bien cuando ella cuando ella ingresó a esa salita con su hija Elena, Elena entró con una mirada pues como desconcertada, como media perdida, como que no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Yo creo que Elena Garro ella creyó que todo el mundo se había olvidado de ella, o que todo el mundo le tiraría piedras, o que todo el mundo la acusaría, o que todo el mundo la abuchearía, como decimos, ¿no? Pero fue todo lo opuesto. O sea, en cada ciudad en la que estuvo Elena Garro fue realmente una apoteosis el recibimiento de Elena. Y no por las instituciones culturales, porque las instituciones nada más se sirven de ese tipo de eventos, como decimos, para levantarse el cuello, ¿no? Pero el verdadero recibimiento de Elena estaba en personas como María de la Luz, como yo, que éramos sinceramente admiradoras de ella y que queríamos ver que no era Elena un mito, que no era Elena un personaje legendario, que era una mujer de carne y hueso, porque nos habían contado tantas atrocidades sobre ella, que bueno, se decía la mítica Elena Garro, la legendaria Elena Garro. Y cuando Elena Garro regresó precisamente en el 91, ella hizo varias declaraciones y dijo: yo no soy una leyenda, yo no soy un mito, soy una persona de carne y hueso. Dejen de estar diciendo que soy un mito, ¿no? Con toda razón, porque la habían convertido en eso, casi como en la Isabel de los recuerdos del porvenir, ¿no? Qué interesante, ¿no? Esa idea, ahorita estoy pensando en ello, pero María de la Luz, ahí estuvimos las dos. Adelante, Bernabé. Sí, una observación solamente o algo así. Así como ustedes estuvieron esperando a Elena Garro, o desde hace días yo estaba esperando a Patricia Rosas Lopategui. Gracias. Te mando muchos besos, Bernabé, muchas Gracias. gracias. Claro que sí, teníamos ya esta fecha desde hace tiempo con gran emoción, ya desde hace varias lunas, como digo yo, que contacté a la doctora y dijo, claro que sí, y fue, doctora, si no mal recuerdo, por esa publicación que hicieron en la que mencionó esta última de la entrevista
que Oh, también, la del país, la ajá. del país. Y entonces yo puedo leerla y se la comparto a la doctora. Le digo, oiga, qué injusto está esto, doctora. Mire, que estamos platicando, ¿no? Y ahí fue cuando hicimos el enlace. Qué bueno, doctora. Estoy feliz, Pati. Estoy feliz de que estés con nosotros. Mira, voy a leer. Por aquí tenemos unos comentarios. Marco Avilés dice, tener memoria de su vida. Dice, a ver, permíteme. Tener memoria de su vida es tener memoria de su obra y que esta misma siga encontrando lectores y lectoras. Gracias, Patricia Rosas Lopategui, por seguir difundiendo la vida y obra de tan importante escritora. Verónica Uribe María de Jalisco dice, Elena Garro, una mujer de garra, comprometida, incapaz de lamer la bota del opresor, sagaz, inteligente de voluntad, inquebrantable y talento invaluable. Un placer escuchar la entrevista a la doctora Patricia Rosas Lopategui y bueno, agradeciendo también al maestro Bernabé La Torres y a una servidora. Desde Chile también están escritores con nosotros. Gracias, Bernabé, gracias a todos. Saludos cordiales. Y también desde Piedras Negras, Coahuila, bueno, de diferentes lugares de México, nos están escribiendo y saludando y escuchando a la doctora y me da mucho gusto que así sea. Maestra María de la Luz, ¿quiere decir algo más? Por ahí vi que levantó la mano. Active su micrófono, maestra, está apagado. Nada más para comentar que cuando llevé la obra, me tocó el número 77 y la obra se titula así. Elena Garro, me parece que tenía 77 años. Y luego yo ya dejé el cuadro y ya me fui, porque entonces un hijo mío iba, concertista. Está una noche llegando de celebrarlo a él, recibo una llamada como a las 11:30 y pues ¿quién habla a esa hora? Y me dicen, oye, no, pues es que te llamo para felicitarte. Yo dije, pero si no cumplo años, le dije, ¿por qué? Digo, es que ganaste en el concurso del cuadro, del cuadro a Elena Garro. Ay, maestra, Y me dieron, felicidades. sí, y el premio eran unos centenarios. Oh, No maestra, muchos, pero algo. tiene una foto de ¿Y eso. dónde está ese cuadro, María de la Luz? Queremos verlo. ¿Cómo se los mando? A ver, ¿se puede ver? Bueno, maestra, pásemelo a mí y yo lo publico. Yo lo Sí, publico para Ok, hacer una crónica de esta sí. entrevista. Y ahí ponemos también su participación, maestra, y esto que nos menciona. gracias. Por favor, tengo mucho interés en tener pues una imagen del cuadro, me encantaría, para Gracias. ver si después me das autorización para publicarlo en mi próximo libro garriano, Claro. María de ¿Cómo la no? Luz. Un gusto, cómo no, un honor. ¿Y, Claro que y sí. el cuadro lo tienes o se vendió? ¿Qué pasó No, con no lo quise vender, sí me lo compraban y todo, pero lo conservas? lo conservo, sí. Déjenme ver Excelente. si ahorita se los puedo nada más así mostrar rápido. Este, Ujú. son detalles de, de algunas de sus obras, ¿verdad? Sí, Entonces, claro. este, no sé si se aprecie, no lo puedo poner más grande. Es un estilo propio. Sí, qué bello, sí. Se Vienen ve el árbol, se ve el árbol, Tiene, maestra el sí, María de ahí la árbol, Luz. vemos el árbol. el árbol frondoso y luego el árbol seco. El árbol seco. Yo Sí. utilizo mucho el simbolismo del 7. El árbol Ah, tiene 7 ramas. La ah, señora en su balcón tiene 7 barrotes el balcón. El ah. señor de las 7 y 7 es un reloj porque ella lo menciona en alguna de sus En obras. andarse por las ramas, andarse Sí, por las ramas, el eso. encanto tendajón mixto, marca la niña del vestido amarillo y el pelo muy largo Sí. y tiene 7 botellas. Y acá está, ahorita no recuerdo el nombre del que se suicidó con, Muni, Muni. sí, Muni es el primo de con Elena que se azul, suicidó. Ujú. azul. Y acá está Catita de la obra Un hogar sólido. Sí. Ujú. Catita con un fémur. Sí. Sí.
Muy bonitas sus obras. Hermosa, sí, claro. Excelente, oh, perfecto. Bueno, pues se lo mandas le mandas una imagen a Odette y Odette lo comparte, ¿no? Claro, cómo Excelente. no, sí, sí, Claro con que mucho sí. gusto. Muchas gracias, María de la Luz. Gracias, gracias. Muchas Estaba muy gracias. emocionada por esta plática, porque sabía Vamos a que, seguir haciendo otras. Vamos a bueno, seguir hablando de Elena Garro, y también pues de otras escritoras, ¿no? sí. De insurrectas, de De todas las insurrectas, de las Nahui exactamente. Olin, me insurrectas. gustaría. Ah, pues la próxima, si quieren, Naui Olin. Sí, Sí. claro. Nahui Olin, hay que hablar Sí, de ella, que también la pasó terrible, también la sí. pasó terrible en una... Hay muchas de esas épocas que así Amen. terminaron su vida, así terminaron su vida, muy lamentable, en las peores condiciones. Se fueron aislando por la Sí. presión que había de sus entornos literarios, de cómo se burlaban de ellas, de cómo las juzgaban, Exacto. pero eso no ha cambiado, quiero que lo sepan porque a Ujú. mí misma me ha pasado todas esas cosas. Algún día haré una historia de eso, ¿no? También. Pero ojalá que con esto, amigos, tomemos conciencia, de eso se trata de esto, tomemos conciencia y que las mujeres encuentren aquí un lugar en donde puedan leer sus poemas, como fue el quinto coloquio internacional de mujeres escritoras, que en realidad esto es parte de eso, que la doctora en ese tiempo tenía ya muchos compromisos y por eso lo desplazamos a esta fecha que ya y llegó muy rápido. A mí se me hizo nada, ¿eh? Sí. Se me hizo nada, pero bueno, lo que hoy les dejamos aquí es algo muy valioso que yo espero que hayan tomado sus apuntes, lo tengan presente para sus estudios, para seguir leyendo la obra de Elena Garro, que es importante rescatar. Y una de las formas es irse al aula con los alumnos, tomar un libro de Elena Garro, leer sus poemas, o alguien que quiera hacer algún video de lectura de poesía de Elena Garro, pues me lo pueden enviar aquí y nosotros lo ponemos en la página para difundir su trabajo. De alguna forma hay que hacer esta labor. Entonces, pues muy agradecida contigo, Pati. Vamos a seguir en comunicación para desarrollar otras presentaciones, hacer otros trabajos. Hay mucho que hablar sobre estas escritoras. Hay que seguir adelante y bueno, pues como siempre, feliz me encuentro, feliz nos encontramos en la academia. Abrazos grandes para Patti y corazoncitos para ella por todo su apoyo, porque es una gran escritora que tiene una humildad de veras enorme y eso la hace grandísima, porque ella es grande entre las grandes, es maestra y hoy hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias, Patti. Muchas gracias, Odette. Te agradezco enormemente. Un privilegio para mí estar aquí con ustedes. Gracias, María de la Luz. Gracias, Bernabé. Seguimos adelante. Claro que Muchas sí. gracias. Buenas noches Gracias. a todas y a todos los que nos hayan acompañado. Claro que sí. Muy buenas noches a todos, amigos. Estén pendientes de la página de Academia de Literatura Latinoamericana, porque bueno, uno de los motivos también es para el club de lectura, para seguir nosotros preparándonos como escritores. Hay que leer mucho, más que producir, hay que leer más, hay que leer bastante. Entonces, estas son posibilidades donde les dejamos propuestas. ¿Dónde podemos adquirir tus libros rápidamente? Cristales del Tiempo, aquí está uno. Bueno, Cristales de Tiempo por el momento no está circulando ya en México, circula en España, pero recuerden que en México circula A mi sustituta en el tiempo. Ah, A mi sí. sustituta en el tiempo es lo mismo que Cristales de Tiempo, solamente que esta edición Ok. mexicana del año pasado le cambié el título porque incluye un epistolario inédito de Elena y Ujú. también tiene fotos, a diferencia de Cristales. Cristales tiene solo la poesía de Elena, no tiene fotos, no tiene epistolario. Esta edición del 2024 del año pasado tiene toda la poesía de Elena, lo mismo que ya nos compartió Odette, pero además agregué un epistolario. La idea del epistolario era esta: a quienes les escribió Elena Garro cartas que también les haya dedicado un poema.
Entonces hice esa interconexión, ¿no? Para hacerlo, pues, novedoso, enriquecer la edición original de la poesía de Elena. Ahora, Cristales de Tiempo es una edición que existe, que circula en España, que en México no circula en este momento porque se agotó, ya es una edición agotada, pero por eso decidí hacer la edición esta del 2024, porque en México ya no se conseguía la poesía de Elena Garro, pero ahora ya la pueden obtener, ¿no? Entonces, este libro lo publicó la editorial Gedisa, la encuentran en las librerías, por diferentes plataformas, por el internet, en Gandhi, en Péndulo, en todas las librerías más importantes y también en provincia, igual que Elena Garro sin censura, Diálogos con Elena Garro, también son libros que circulan. Tengo entendido que Yo quiero que haya mundo, que es un libro del 2008, pero es un libro que también les recomiendo mucho. Ahí hay muchos ensayos sobre la obra de Elena Garro, de diferentes autores y autoras. Tengo entendido que ese libro, si ustedes lo solicitan a través de la editorial Porrúa o de las librerías Porrúa, se los pueden conseguir porque ese libro lo publicó Porrúa en una coedición con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, pero Porrúa lo sigue difundiendo, pero lo tienen que solicitar, ¿verdad? Bueno, El asesinato de Elena Garro sí es un libro que está en la segunda edición, la del 2014, la completa, en donde está todo el periodismo de Elena. Ese sí está agotado. Espero que muy pronto pueda yo hacer una reedición, que alguien me lo reedite. Nadie lo quiere reeditar porque es un libro muy gordononón. Así es que estoy en esa lucha de ver quién se anima a reeditar El asesinato de Elena Garro. Circula el de la editorial Porrúa, el de 2005, pero que es una edición que no está completa, ¿no? Sin embargo, pues es un buen inicio, ¿no? Muchas gracias Odette, muchas gracias Bernabé, muchas gracias María de la Luz, y pues nos vemos pronto. Claro que sí. Nos vamos Saludos muy hasta pronto. Albuquerque, New México. Acá Bueno, los recibo, acá nos recibo todos vamos los a... saludos, todos los abrazos y también de tu nieto, ¿es tu nietecito el que está allá atrás? Sí, sí. Hola, ¿cómo te llamas? Santiago. Santiago. Santiago, Ver- gracias por estar con nosotros, Santiago. Santiago Bernabé, como el estadio allá en España. Perfecto, Santiago Bernabé. Ok. Maestro Bernabé, al rato se va a hacer escritor como usted también. Sí, Que sí, Exactamente, ojalá. ¿verdad? exacto. Sí, Bueno, yo tengo nada más un anuncio, por favor. Está bonito adelante, esto. Miren, adelante. ya está enviándose la antología conmemorativa de nuestro quinto coloquio internacional de mujeres escritoras, Resistiendo contra el mismo viento, donde están las autoras de diferentes países y de ciudades de México, que bueno, pudimos estar unidas en un evento muy bello donde salimos muy fortalecidas y todavía lo recuerdo con gran cariño ese evento de mujeres escritoras, porque aquí se trata de esto, que las mujeres sigan encontrando plataformas donde haya mucho respeto a su trabajo, donde nadie se les juzgue y ellas puedan seguir leyendo y siendo creadoras. Eso es muy importante. Por aquí les dejo el anuncio porque la que necesite su código, bueno, pues me lo pide para enviárselo. Muchísimas gracias y ahora sí nos despedimos. Dicen que el que mucho se despide es porque no se quiere ir, ¿verdad? Y aquí queremos seguirle. Bueno, gracias a los amigos de Costa Rica por aquí. Juan León Fallas, Heidi Juárez, Cherry Puga, Verónica Uribe María, está por aquí Lupita Molina de Hoyos, también está nuestra querida Guadalupe Rojas Garay, bueno, todos los amigos, Marco Avilés, Mundo Mujer, todos ellos y ustedes, sobre todo nuestro invitado de honor. Besos, que pasen muy bonita noche y vamos a estar en comunicación pronto para una nueva entrevista o algo diferente que vayamos a hacer. Gracias de todo corazón. Hasta pronto.